¿Cómo están amigos? Muy buenos días, jornada de día viernes. Viernes 6 de marzo del 2026. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado cumple sus 10 años con espacios de opinión, reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Les damos la bienvenida al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. ¿Cómo está, don Percival? Muy buen día y bienvenido. Buenos días, Douglas, un saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, particularmente para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este viernes 6 de marzo, eh, donde hay situaciones que estresaron el tema de traspaso de mando, que es el próximo miércoles 11, probablemente estaremos muy cerca de ese traspaso de mando para transmitir de ya mismo, si las condiciones se dan, pero ahí se lo estaré contando. Y digo que es una situación difícil porque yo no recuerdo una situación más tensa en democracia que la que estamos viviendo hoy día. Yo en los años 90, les quiero contar, participé del traspaso de mando de Pinochet ya al presidente Erwin. Estaba yo ahí, en el año 90, en las gradas del Senado. Tuve el gran privilegio de asistir y tomé mis propias fotos en un momento histórico cuando Pinochet terminaba el periodo que él mismo se había fijado para entregar el poder si efectivamente él perdía. Lo que transformó un tema de una dictadura muy especial. La dictadura no entrega en el poder. Aquí sí se hizo, ¿no? Y se respetaron los resultados de las urnas como así se había comprometido. Y haber estado ese minuto personalmente en el traspaso de mando ya desde Augusto Pinochet a Patricio Aylwin fue un tema, pero ustedes deben entender lo que eso significaba para los efectos donde la Guerra Fría aparentemente había terminado en el año 89, un año antes se había caído el muro de Berlín. Fue un acontecimiento político ya, de una importancia, digamos, muy importante, no solamente para Chile, sino que también para el mundo. Y el haber estado ahí, incluso saqué mis propias fotos, digamos, del traspaso de mando, cuando entra Pinochet al Congreso como presidente de la República y se va como gobernante en jefe. O sea, tengo esas vivencias de mis propias experiencias que he vivido personalmente. Ahora, esto que está ocurriendo en el cambio de, digamos, de gobierno actual dentro de la democracia tiene que ver con un tema muy, pero muy delicado, que no debiera haber ocurrido, pero tampoco había mucho espacio para hacerse leso con cuestiones que estaban pasando respecto al traspaso de mando. Y, y claramente acá eh, hay una falta de fe, hay una falta de voluntad, hay una falta de esclarecer hechos en el traspaso de mando que terminaron por molestar finalmente al presidente electo José Antonio Kast y retirarse de una reunión donde le había pedido al presidente Boric que se retractara de lo que había hecho porque el presidente Boric le había enunciado un tema, el popular cable chino, y esa requeriría una opción bastante, lo había enunciado dentro de muchas cosas y como la pasada, varias cosas, y eso no es así. Cuando ya hay un intento de poder entender lo que estaba pasando y había evidentemente mala fe en entregar la información, acá esto se disparó, se contuvo y se terminaron la relación que debiera haber continuado, a mi juicio, en un momento republicano que, bueno, el presidente entrante, el presidente electo, no podía dejar pasar una circunstancia de esa naturaleza porque ya se han juntado demasiadas inexactitudes, ¿ya? Se han traspasado la información demasiado rebuscada y en algunos casos falsa. Y esto del cable chino erosiona mucho las confianzas porque esto fue entre gallos y medianoche. Es más, esto ocurrió después que el presidente electo ya estaba elegido.
Es decir, fue una cosita apurada, ¿ya? Y eso todavía no está sobre la mesa porque hay mucho que investigar. El punto está en que esto finalmente se transforma en una macro auditoría a todo el gobierno para saber efectivamente que la información que requiere el gobierno que va a ejercer a partir del 11 de marzo, de la próxima semana, tenga claridad respecto a lo que está recibiendo. Pero hay mucho de cuenteo, hay mucho de desperfilar los temas importantes, porque el presidente Boric, a mi juicio, dada su inexperiencia, dado su poco sentido de Estado, a mi juicio, ya, debió haber hecho una reunión especial con el presidente electo a decirle, mira, esto es lo que está pasando con el cable chino y por eso lo determinamos de esta manera. O sea, apuradito, apenas 63 días, apuremos no porque China nos está obligando o nos está empujando a hacer una cosa así. Yo que soy yo soy antiimperialista y anti Trump, debió haber dicho Boris, le voy a hacer una jugadita y le voy a dejar pendiente un cablecito chino donde China se lleva toda la información que va a hacer por este cable. Y bueno, por supuesto, en los temas de poder del mundo, estas cosas no son menores. ¿Ya? Y los antiimperialistas o los anti-norteamericanos o los anti-yanquis, que son notorios. Ahí tiene usted claramente al Partido Comunista, que le prendió velita por décadas al muro de Berlín y ahora le prende velita al gobierno chino, está detrás de esto. Si fue su propio subsecretario, que en viajes a China que todavía no tenemos claro porque no hay ninguna evidencia de que se conversó cuando fue el subsecretario de Transporte de Comunicaciones a China, por lo menos 2 o 3 veces, sin que eso haya quedado registrado ni por el periodismo y tampoco por el Parlamento. Entonces, distinguidos auditores y televidentes, cuando esto de alguna manera está en una situación de expectación, claro que trae la roncha propia de lo que está ocurriendo. No debiera haber ocurrido así. Yo creo que acá me voy a permitir una idea más clara respecto a que debió haber participado más cercanamente y no así digamos, a contrapelo lo que eran sus aliados políticos, particularmente los del Partido Socialista, que nuevamente quedaron como chaleco de mono porque no tenían idea de esto, ni siquiera los ministros de esa área. Los ministros, solamente el ministro Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sabía de esta situación, pero no lo socializaron con nadie más. El problema que hay ahí, mis amigos auditores, es que salta una tremenda duda. Porque tenemos que hacernos la pregunta, claramente. ¿Aquí corrió plata para eso? Derechamente. ¿Cuánta? ¿No les quisieron decir a todos para que quedara entre pocos esto? A lo mejor no hay nada de esto, pero obviamente en los asuntos de Estado hay que asumirlo, claramente. Así como ha quedado de manifiesto que en la Corte Suprema de Justicia teníamos una ministra de la Corte que vendió fallos, aquí también podría haberse visto alguna situación donde algún ministro de Estado ya se apurara porque tenía algún incentivo tipo económico. Ahora, no tengo ninguna prueba claramente para decir, pero estoy absolutamente seguro que eso está sobre la mesa y se va a investigar en esta auditoría. A todo. ¿Ya? Porque lo que hizo Boric, a mi juicio, de inexperto, obviamente, es creer que podía jugar con gente bastante más profesional que él en temas de Estado. Y como ya hay situaciones que hablan de miles de trabajadores, de operadores contratados para los estados, digamos, para el Estado, que son operadores políticos de su sector. Así como hay también situaciones de última hora, incluso dentro del propio digamos, Ministerio de Defensa, ¿ya? Con amarres de último minuto y cosas de esa naturaleza, requiere una auditoría completa. Porque obviamente aquí estamos frente a un hecho político del cual nosotros no podemos quitarle la atención, que en definitiva plantea una circunstancia que hay que tenerla muy clara.
porque en los temas de Estado hay cosas que son privadas. Es verdad que es así. Pero cuando uno va a atravesar un cable con información, donde se van a dar toda esa información, una de las partes donde no le va a dar derecho ni siquiera a uno mismo tener esa información, digamos, mire, vamos a hacer un cable chino, pero la misma información que va a tener China la vamos a tener nosotros los chilenos. ¿Les parece? No, pues, no es así, solo para ellos. Y eso obviamente dificulta, entorpece y de alguna manera debilita los temas, incluso más allá de los económicos, los de defensa. Hoy día tenemos que aprender. Esta dirigencia que se va ha aprendido algo, ojalá que haya aprendido algo, ¿ya? Pero así como los parlamentarios del gobierno, no de la oposición, del gobierno, no fueron alertados con tiempo, ya sabían solo algunos, ya respecto de estos indultos torpes que hizo el presidente Boric a cerca de 500 delincuentes que participaron en el estallido delictual, no le dijeron nada a nadie. Es más, ni siquiera se lo dijeron a su ministra del Interior, que era Carolina Toá. Entonces, esto de pasar gato por, perdón, gato por liebre, a ver si acaso nos pillamos, a decir no, ¿cómo no vamos a ir en ese cuento? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué ganamos con esto? Apuremos el proyecto, apuremos el decreto ley. Y eso es así, pues. O sea, cuando, cuando llegó el gobierno de la mano del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque no llegó ni de la mano del Partido Socialista, digámonos con claridad. Ya el Partido Socialista se integra después, ya como vagón de cola, cuando ya ya era necesario contar con gente de más experiencia que le aportó el Partido Socialista, no le aportó el Partido Comunista en el Frente Amplio. Y llegaron derechamente a robar a través de sus fundaciones truchas, ahí se prendieron todas las alarmas. Ya, esta gente viene a robar, claramente. Y veamos por dónde roba y por dónde saca. Y no solamente robó contratando a gente en el Estado que no hace nada, o hace muy poco, o hace cuestiones para las cuales no tienen, digamos, competencia para estar en esos cargos. Y eso quedó muy claro. Hoy día, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que hoy día está pechando muy fuerte, porque en definitiva, esta auditoría que viene a todo, parece razonable y parece decente que sea así. Porque si en el fondo un gobierno está entregando informaciones a media, un gobierno que se va, que ha perdido rotundamente las elecciones, donde el pueblo, la ciudadanía, el elector le dio vuelta a la espalda, pero de forma rotunda, claro que tiene que haber auditoría en todo. O sea, tiene que ser así. Porque en definitiva, imagínense que por un error se toma una pésima decisión, lo que le están diciendo no es verdad, y no se puede asumir que es verdad, o sea, que es verdad o que es mentira, hasta que se haya investigado, digamos, claro, cuánto va a costar eso, con qué rapidez lo van a hacer. Entonces yo creo que acá este cambio de mando obviamente trae una circunstancia que levanta digamos, sospechas, ¿ya? Y por eso que cualquier cosa que aparezca en el horizonte que voy a hacer despejar esto, yo creo que sirve. Como sirve lo que está pasando hoy día en el Congreso, con esta ley que busca indultar a delincuentes, aparentemente está mal hecha, hay que corregirla, no tenemos, está en las primeras etapas de la discusión, etcétera, etcétera, que lo que buscaba o lo que pretendía era sacar a las personas que están detenidas por crímenes de lesa humanidad, que ya están dementes, que no tienen ni idea de dónde están parados, digamos, están cumpliendo penas por una cuestión más que de justicia, yo diría que de una forma arbitraria. Y ahora están metiendo en el mundo muchas cosas que van a requerir un estudio más concentrado, no tan periodístico, ¿eh? Porque el periodismo realmente le da infla a las cosas de una manera donde son digamos, primeros pasos que hay. Esto de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso con esto que se les quiere dar a distintos delincuentes, digamos situaciones para poder, digamos, mejorar sus temas carcelarios, de su estado ahí, etcétera, etcétera, requiere otro, digamos, claridad. O sea, uno no puede, digamos, salir, hay que enunciarlo, hay que mencionarlo, pero diría, la forma en cómo nosotros nos enfrentamos al tema
tiene que ser con una cosa juzgada. Hoy día está en elaboración un proyecto de ley que falta mucho, mucho para que finalmente sea ley. Y eso hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente respecto a eso. Ahora bien, todo este problema, toda esta tensión interna por el traspaso de mando, con un tema que no es menor, porque hoy día ya está camino, ya tiene que haber llegado ya a, digamos, a Estados Unidos el presidente electo José Antonio Cast, que se va a reunir con otros presidentes de América Latina, de sectores de derecha, en conjunto con el presidente Trump, presidente de Estados Unidos, que ha revolucionado el tema de la geopolítica, ¿ya? Y de la contención de quienes, digamos, son adversarios de Occidente, particularmente China. Y esto, obviamente, en un marco internacional donde esto del cable chino cae como matar en la guata. O sea, yo no me debo, o sea, yo quisiera imaginar, ya que en esto hay algo de buena fe. Pero ¿saben qué? Distinguidos auditores televidentes, me esfuerzo por buscar dónde está. Porque honestamente, en el hoy no requerimos más cables. Porque ya hay cables que nos tienen, digamos, conectados. La idea es que tengamos más, sin duda, pero con condiciones que favorezcan al país en todo su cuenta. En todo. Por ejemplo, para que se entienda mejor, los radiotelescopios de Paranal, que están aquí en nuestro norte, aquí en la región de Antofagasta, apuntan al cielo y están trayendo un montón de información de lo que pasó hace muchos, pero muchos años en el mundo, información que todavía no se empieza diría, a, a redactar, por decirlo así. O sea, los usos de esa información todavía no lo sabemos. Pero cuando nosotros autorizamos a los organismos internacionales para que estuvieran en ese cerro, dijimos nosotros tenemos que tener acceso a esto, a estos datos. Y obviamente dijeron que sí. No tenemos capacidad técnica hoy día, ni de ingeniería informática para poder millones de datos que entran por segundo a nuestro sistema, controlarlos, pero tenemos al menos la posibilidad de poder discernir de eso en el futuro próximo. Porque el cable chino no era así. Y eso representa una estupidez en la negociación política. Porque claro, podrían haber un montón de cosas que iban a pasar por ese cable, todas iban a ser procesadas digamos, por el gobierno chino, y no hay ninguna relación, no hay ningún acuerdo que se obtenga aprobado por el Congreso, por el Senado, que diga, miren, ¿sabe qué? Nosotros podríamos hacer esto, pero parte de esta información o toda la información también nos pertenece. Y hasta ahí podría ser el inicio de la conversación o de la negociación. Como muchos no tienen ni idea de esto, ¿ya? No saben asuntos de Estado, no saben cómo hacerlo. Y por lo menos lo que ha aparecido hasta ahora, porque me imagino que después de la auditoría que van a hacer, lo vamos a tener totalmente claro, vamos a saber hasta dónde llegó la estupidez. Porque, claro, uno podrá colaborar con un gobierno con cual tiene algún tipo de afinidad política, como ocurre con el gobierno actual, con China. Es una cosa muy distinta de entregarle chicha y chancho. Todo. ¿A cambio de qué? Entonces, obviamente, aquí hay una situación clara que igual podríamos saber los cables que hoy día sacan información o entra información a Chile a través de esos cables que ya existen, ¿cuánto de eso nosotros podemos procesar? Y por supuesto que esto, en todo el orden de lo que está pasando, obviamente nos hace pensar con claridad de dónde quedó el Estado en esta situación. ¿Dónde quedó la República? ¿Dónde está la nación? ¿Dónde está el país? ¿Cuál es el interés? Hoy interés de algunos poquitos políticos a firmarse y hacer algunas cositas, tener algunos carguitos y seguir viajando, etcétera, etcétera. Se dan cuenta, distinguidos auditores y televidentes, lo delicado del tema y por qué esto originó esta tensión en el gobierno hoy día, donde va a haber un traspaso de mando difícil. No va a ser fácil,
va a ser un poco tensa, ojalá que no, pero lo va a hacer porque la desconfianza respecto a que el gobierno se está callando cuestiones vitales es clave. Por eso que aquí los traspasos de mando se tienen que hacer con una claridad o sea, con total claridad y de cara a la ciudadanía. Podrán quedar algunas cosas pendientes, no todos sabemos cada cosa que pasa en cada ministerio o en cada subsecretaría, no todos sabemos lo que hoy se está fraguando en el Congreso con materia de leyes, negociaciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero cuando una cosa tiene esta gravedad o este asunto, claramente nos perjudica, porque no digamos que tenemos lo mejorcito en el Congreso, güey. O sea, con todo respeto y honrando las excepciones que hay respecto a eso. Pero hay que entender que esto requiere un mecanismo de distinguidos auditores y televidentes que tengan atención. Y nosotros acá, en Razones de Estado, usted lo sabe, ya llevamos 10 años en esto, usted sabe que cuando sean cosas de importancia para la República o el Estado, aquí usted lo va a saber en nuestro programa. Esto obviamente le hemos dado una cobertura distinta porque es grave lo que está pasando. ¿Ya? Aquí no se pueden llevar el gobierno que se va la pelota para la casa, la información para la casa. Acá tienen que colocarla porque, quieranlo o no, esto se va a saber todo. Una auditoría que tiene que reflejar qué es lo que fue un gobierno que llegó de la mano del Partido Comunista y del Frente Amplio. Sabemos cómo operan aquellos, sabemos que han sufrido enormemente, particularmente el partido eje del gobierno es el Partido Comunista. Ya, lo que han sufrido porque le llevaron el guaripola del comunismo, el socialismo internacional, Maduro se lo sacaron ahí de un golpe, ¿ya? Y con toda la inteligencia cubana y con toda la inteligencia que hoy día incluso opera en Chile. Y eso también tiene que entrar en las auditorías respectivas. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que los que mataron a este oficial venezolano que desertó de Maduro, de la Venezuela tomada, donde no se respetaron los resultados electorales y que acá se le vendieron velitas, incluso a aquellos que habían desconocido los resultados de las urnas? Se robaron la elección. Igual lo aplaudían. Bueno, ese tema de distinguidos auditores es un tema que obviamente plantea visiones y miradas que van pasando con el tiempo, van quedando, pero en el archivo de la decisión, en la memoria de la República, o en la memoria, si usted prefiere, guardando las distintas, digamos, situaciones, en la memoria de Razones de Estado está. No se nos pasa de largo. Y eso hay que entenderlo. Esto no es un programa periodístico, esto es un programa de análisis político, nacional y mundial. Por eso que es importante que estemos atentos. Vamos a ver qué pasó con esto, qué es lo que viene de trasfondo, y sobre todo para ver algunas bullas que probablemente quieran acabar, digamos, a ver esto, van a buscar algunos antecedentes que salten a la vista y le quiten atención a esto. El periodismo le quita la atención, pero nosotros acá, en Razones de Estado, no le quitamos atención, porque a nuestro juicio usted necesita que alguien le cuente, alguien que le diga, que analice circunstancias que usted tiene que saber, y ese es nuestro compromiso aquí en Razones de Estado. De esta manera, distinguidos auditores y televidentes, estamos llegando a la primera semana de esta 10ª temporada de Razones de Estado. Quiero invitarlos más rato, ya un poquito después de la noticia, a las 13:30, para que entremos al programa, a la primera sesión de esta segunda temporada de Escucha América, donde ahí le vamos a prestar un poquito más de atención a lo que van a ser las consecuencias de este encuentro entre, digamos, el presidente electo José Antonio Caz con el presidente norteamericano Donald Trump y con todos los gobiernos que representan la mirada más bien de, digamos, yo diría, capitalista o democrática del poder hoy día en Miami con el presidente Trump. Va a estar Milei, va a estar el presidente de Bolivia, va a estar el presidente de Ecuador, van a haber varios dignatarios. Ahora, lo último para dejarlo en suspenso. ¿Cuánto de esto va a afectar o no la presentación de Michelle Bachelet
mujer de izquierda, ¿ya? Adoradora del mundo de los cubanos, de ese mundillo, ¿ya? Si acaso le van a darle el pase, ¿ya? Finalmente para ser, digamos, representante, o sea, presidenta del próximo cargo de las Naciones Unidas. Esto, obviamente, la debilita enormemente. Y yo creo que, independiente que sería interesante como mujer de Estado que nos represente una chilena en ese lugar, también queda debilitado con toda esta cuestión de la que Boric no tuvo ni la prudencia, por supuesto, ni la experiencia para entender con qué chichita se estaba curando cuando entre gallos y medianoche quería colocar un cable para la información solo de China. Distinguidos auditores, nos encontramos entonces más rato en Escucha América, en otro programa así, y bueno, y en la noticia todos los días tenemos un acercamiento, alguna cosa breve respecto de lo que ha pasado en Chile o en el mundo. Así es que, por atención dispensada, muchísimas gracias, y nos encontramos con Razón en Estado el próximo lunes 9 para poder ver qué ocurrió con Miami, qué ocurrió con los encuentros entre los presidentes, digamos, democráticos de América Latina, etcétera, para llevárselo a sus receptores, a su televisión o a sus redes sociales. Por atención dispensada, reitero, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias, don Percival. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado cumple una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y en el mundo. Los invitamos para que nos puedan escuchar de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, a las 13 horas y 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día viernes. Buen día, permiso. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.